Un Dios te bendiga. A todos mis hermanos de Iglesia de Vida para las Naciones, reciban un fuerte abrazo. A todos los amigos que de alguna manera también tienen la posibilidad de escuchar este devocional, estos devocionales que hacemos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, para que ustedes también reciban una porción, sean alimentados con una porción de la palabra, con alguito básicamente de parte de Dios. Le doy gracias a Dios también que de alguna manera me permite ser parte de eso, poderles compartir. Y todos los días podemos ver, podemos experimentar que son nuevas las misericordias de Dios. Así lo dice la palabra. Cada día la fidelidad de Dios es infinita, las misericordias de Dios son para siempre. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un tema que realmente Dios ha puesto en mi corazón. Un tema que Dios ha puesto en mi corazón y que yo sé que va a ser de bendición para tu vida, para que lo escuches una, dos, tres, todas las veces que sea necesario, hasta que realmente esa palabra penetre en tu vida y en tu corazón. Escúchalo todas las veces que sea necesario. Yo en lo personal escucho también los otros devocionales del pastor Edwin, del pastor Diego, de la pastora de Palacio, del pastor Mauricio, y realmente son de mucha bendición para mi vida. Hay muchos que los escucho en 2, en 3 ocasiones y en varias veces. Y asimismo les recomiendo escuche estos devocionales, compártalos, porque son de mucha bendición para tu vida, y lo que Dios pone en nuestras vidas en compartir es porque Dios sabe la necesidad que tienen las personas que van a estar escuchando. Y yo sé que esta palabra que les quiero compartir va a ser de mucha bendición para tu vida. He titulado este devocional, esta reflexión, Rompe los límites y avanza. Rompe los límites y avanza. Y quiero basarme en un pasaje que es hermoso, que lo hemos escuchado, y habla acerca de Jesús con Jairo, cuando resucita a la hija de Jairo y sana a la mujer del flujo de sangre. Y esto lo vemos allí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, desde el versículo 22 en adelante. Y los invito, si usted está ahí con la posibilidad de tener la Biblia en sus manos, lo invito para que vaya allí a la palabra, la lea, se edifique también con la palabra. Y dice la palabra de que iba Jesús, estaba en la orilla del mar, y la multitud lo rodeaba, mucha gente, pero entre esas llegó un personaje que no era cualquier personaje. Dice la palabra que Jairo era un principal de la sinagoga. Era un principal, o sea, no era un personaje cualquiera. Era alguien, si lo dice principal, era porque era alguien de nombre, era alguien reconocido. Pero dice él que escuchó hablar de Jesús y llegó donde Jesús y mira algo tan importante que muchas veces lo pasamos de vista. Dice que él se postró a los pies de Jesús, se postró a los pies del maestro y le rogaba que fuera y pusiese las manos sobre su hija que estaba agonizando para que sanare. Mira qué tan tremendo es esto. Y dice que Jesús salió hacia allá. Pero en el camino sucede algo mucho más extraordinario todavía. Y es que había una mujer que tenía un flujo de sangre hacía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Dice la palabra que esta mujer había gastado todo en médicos, en cantidad de cosas, y antes empeoraba. Mira qué tan tremendo, antes empeoraba. Así era la enfermedad que tenía esta mujer. Pero dice la palabra que ella escuchó hablar de Jesús. Mira qué tan tremendo. Escuchó hablar de Jesús y fue hacia él. Y dice la palabra que ella dijo entre sí: si tan solo
tocare el borde de su manto, seré sana. Y fue y lo tocó. Y Jesús inmediatamente dice que vio que poder había salido de él, que quién lo había tocado. Y toda la multitud que lo rodeaba, pero ¿cómo así, maestro? Dices que quién te ha tocado, la multitud. Tanta gente te rodean, te acechan. Entonces, y dice que ya luego la mujer le contó toda la verdad. Y luego él continuó y fue hasta donde estaba la hija de Jairo y la sanó. Pero yo quiero que miremos algo bien importante en este pasaje. Y acá donde vemos dos milagros sobrenaturales. Uno de ellos es la mujer del flujo de sangre que fue sana y la hija de Jairo que fue sana. Pero algo que a mí me llamó la atención fue aún el Jairo, siendo una persona de renombre, siendo un principal de la sinagoga allí en esa área donde se encontraba Jesús. Pero dice que cuando él escuchó hablar de Jesús, él fue y se postró. Él rompió los límites. Por eso he titulado este devocional, Rompe tus límites y avanza. Él no se limitó porque que fuera a pensar la gente, mira, y ese que es principal, ese que enseña, ese que tiene otras políticas, que tiene otras cosas, que cualquier cantidad de cosas que la gente puede pensar o que pueden llegar a nuestra mente. Él rompió los límites y de inmediato fue y se postró. No era algo normal, eso fue algo anormal, que un principal fuese y se postrare ante Jesús en este caso. Pero él rompió límites, rompió paradigmas y fue y se postró a los pies del maestro y le rogaba que fuera a sanar a su hija. Para mí eso es muy poderoso y esto nos habla de que no importa la posición donde estés. Vemos la otra posición de la mujer del flujo de sangre. Era una posición opuesta, era una mujer que no tenía recursos, que ya no tenía ni un peso, que no tenía nada, porque todo, absolutamente todo se lo había gastado en médicos y en medicinas, y antes empeoraba. Y era una mujer que sufría y que padecía. Y esta mujer escuchó hablar de Jesús y dijo entre sí, si tan solo tocar el borde de su manto. Y avanzó, rompió los límites. Los discípulos, toda la multitud intentó detenerla, pero ella rompió límites, rompió protocolo y se le lanzó y fue y tocó el borde del maestro y recibió el milagro. Ahora, tú que estás ahí, ¿qué te detiene para avanzar por ese milagro, por ese paso de fe que Dios dice en su palabra que tú debes dar? ¿Qué te detiene? Ve y rompe los límites. Ve y avanza. Acá vemos dos personajes completamente diferentes. Una mujer que no tenía recursos, no tenía a quien más acudir. Y vemos a Jairo, era un principal. Y él también escuchó hablar de Jesús. Y fue y se humilló. Dice que se postró a los pies del maestro y le rogaba que sanase. Y acá te invito, mi amado hermano que me escucha, no importa la posición, tengas dinero o no tengas dinero, no importa la posición que te encuentres. Has escuchado hablar de Jesús, así como esos dos personajes escucharon hablar de Jesús. Tú estás escuchando hablar de Jesús, tú has escuchado hablar de Jesús. Ve al maestro, ve y humíllate. Ve y rompe los límites, rompe protocolos y avanza. Rompe protocolos, rompe paradigmas y avanza. Ve y conquista ese milagro. Ve y conquista eso que le estás pidiendo a Dios. Da ese paso de fe en dejar cosas que por ahí a Dios no le agradan. Ve, rompe esos límites y avanza. La mujer del flujo de sangre dijo entre sí, escuchó hablar de Jesús, lo pensó. Y no lo dejó en pensamiento, sino que de una declaró en ella la palabra, pero no se quedó en declarar la palabra, sino que tomó acción
Y eso mismo te invito en este día. ¿Has escuchado hablar de Jesús? Piénsalo, mi amado hermano, que es la mejor decisión. Piénsalo, pero no te quedes solamente en pensarlo, en analizarlo. Toma acción. Ve y toma acción como lo hizo la mujer de flujo de sangre. Como lo hizo Jairo. Él escuchó hablar de Jesús y él de una inmediatamente tomó acción. Fue y se postró al maestro. Tú también que estás ahí, ve y toma acción. Ve y conquista eso que le estás pidiendo a Dios. Toma acción, ya has escuchado hablar del maestro. Piénsalo, pero no te quedes pensándolo, sino toma acción y ve, rompe los límites, rompe protocolos, no te importe lo que piense la gente, lo que diga la familia, ve y humíllate, ve y humíllate a los pies del maestro, porque allí está la verdadera victoria, allí humillado ante Dios está la verdadera victoria y está todo aquello que tú le estás pidiendo a Dios. En el nombre de Jesús deseo que esta palabra, que esta reflexión sea de mucha bendición para tu vida, que lo compartas y que la gloria de Dios cada día sea manifestada en nuestras vidas, en nuestras familias, y que Dios nuestro Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo sean exaltados y toda la gloria sea para ellos. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Amén.